al juez Ramos Padilla, padre de otro juez muy valiente. Gracias, Ramos Padilla. Muchas gracias. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Muy bien. Les voy a decir algo apenas con un paréntesis breve. La democracia recién arrancaba y este hombre, Ramos Padilla, con quien vamos a hablar ahora, puso el cuerpo y el compromiso porque aportó su firma para restituir nietos e hijos y le hicieron la vida imposible. La vida imposible. Cuando usted me decía, Ramos Padilla, que su hijo hoy, el juez Dolores, cuando yo le preguntaba cómo es este tema de las amenazas, y usted me dijo, cuando era pibe recibía amenazas que a usted lo amenazaban. Sí, efectivamente. Mis hijos se criaron con eso, ¿no? Cuando iban al colegio nos acompañaban ametralladoristas, ¿no? Las amenazas eran muchas y venían de gente muy pesada. Y además no sabíamos cuánto iba a durar la democracia y veníamos de ver el horror, ¿no? Así es. Pero bueno, Ramos Padilla, digo, no hay mal que por bien no venga. Estamos hablando de la transición, pero ahora estamos en democracia. ¿Qué nos pasó en estos 4 años que montaron un aparato de espionaje brutal, con una corte que pusieron a un fulano como presidente para poder acomodar y proteger espías? ¿Qué dice usted? Y bueno, digo que además de esos fulanos que quisieron entrar a la corte por decreto, lo que ya implica una falta de honor, porque uno va a interpretar la Constitución y quiere ingresar a un cuerpo como es la Corte sin cumplir la Constitución, ¿no? Esa es la calaña de 2 de los ministros de la Corte, otro que tiene pretensiones políticas y que recientemente ha hablado, se ha metido en temas, adelantando opinión, Lorenzetti me refiero, hablando sobre la racionalidad y la oportunidad de la cuarentena, ¿no? Como amenazando al gobierno de que la Corte podría tomar alguna iniciativa con respecto a la cuarentena que está siendo apoyada por la gran mayoría de los argentinos, ¿no? En este país... Doctor, yo quiero preguntarle qué opina de esta operación de espionaje. Bueno, yo fui parte fui una de las víctimas en el operativo PUF. Hubo seguimientos, que los mencionaba después todo el tiempo periodista Majul, me fueron a ver a dónde veraneaba yo, con quién había estado, con quién había ido, cuáles eran mis tarjetas de crédito. Hice mis presentaciones y Bonadío se negaba totalmente a permitirme el ingreso al expediente. Se ve que ahí ya había algunas, que después fueron apareciendo, ¿no? Algunas, hasta confesiones de Bonadío, con las escuchas que hacían a las personas que estaban detenidas, ¿no? Hubo seguimientos a las conferencias que yo daba, a mis opiniones. Por un lado eso, el Consejo de la Magistratura me juzgó y recientemente me absolvieron por dar mis opiniones. Pasada, sí, ahí estuve leyendo cómo lo absolvieron. Hoy me vengo a enterar que Monseñor Lugones también va a tener que ir a contar a Lomas de Zamora cómo fue espiado porque creían en su locura que el Papa Francisco estaba armando un partido político para derrocarlos. Yo no puedo creer, doctor. Es realmente aberrante, ¿no? Porque esa es la palabra. Las cosas que han hecho, yo creo que tenían algún déficit psicológico, psiquiátrico, con esta necesidad de estar escuchando a propios, ajenos, sacerdotes, periodistas, jueces, y bueno, algunos los carpeteaban, a otros los coimeaban, y así iban manejando la voluntad de las personas, ¿no? Es realmente... Hay una pregunta que yo quiero hacerlo según su experiencia, doctor Ramos Padilla. Los espías
narcotraficantes o no, ministra de Seguridad o no. Digo, acá en esta verticalidad, ¿se puede espiar con desconocimiento del Poder Ejecutivo? ¿Se puede espiar? ¿Se puede espiar sin claro conocimiento del Poder Ejecutivo? No, eso es imposible. Usted sabe que Bueno, ahí está el señor 5, en este caso el señor Arribas, depende directamente del presidente de la Nación. Es absolutamente imposible que Macri no estuviera al tanto de todo esto. Además, él presidía también la mesa judicial, donde se preparaban todas las porquerías que vimos. Y no solamente... Ahí está. Y no Ahí solamente... está. Porque bien usted lo está diciendo, Ramos Padilla. Arribas es Macri. Pero no tengo ninguna duda. El más pícaro, dijo. ¿A quién nombro? A ver, se dedicaba a explotar a los pibes que jugaban al fútbol. Esa era la experiencia que tenía. Así es. El señor Riquelme de estos años. La operación Riquelme de estos años. Y encima esas cosas turbias, ahora creo que se fue del país. Bueno, no hay ninguna duda, Macri no podía desconocer eso. Recuérdense que Macri investigaba a sus parientes. En la causa, que yo nunca hablo de la causa de Dolores, pero la causa de Dolores se acreditó, o por lo menos se dijo, no hablo de la causa de Dolores porque no me gusta meterme en la causa de mi hijo, ¿no? Pero en un determinado momento alguien dijo, quédate tranquilo, que esto yo lo arreglo con Macri, cuando investigaban a la ex mujer de Tornelli. Y después lo vimos a la semana siguiente sentado en un acto a Macri con el Tornelli atrás. No es habitual que los jueces vayan a los actos de naturaleza militar, ¿no? Bueno, ayer la propia expresidenta estaba yendo al juzgado y decía y mostraba, no la seguía nadie. En oportunidades anteriores, algunos multimedios, que no es el caso de Crónica, la perseguían y con esa información después la trasladaban. Sí, yo creo que en el caso de la expresidenta ha existido las torturas no son solo físicas, hay torturas psicológicas también previstas en el Código Penal. La expresidenta de la Nación le tomaron declaración en 8 causas el mismo día, que era casualmente el día del aniversario del fallecimiento de su marido, ¿no? Y nada fue casualidad. No, esto sumado a las barbaridades que hicieron en sus propiedades, en sus viviendas, tanto en Calafate como en Buenos Aires, donde rompieron todo. El entierro virtual en las cajas fuertes a campo abierto. Sí, buscando por toda la Patagonia, pero le rompieron la casa. Cuando fueron a la casa le echaron al abogado. Vimos cómo al presidente lo sacaban en pijama de la casa. Ahora nos estamos enterando cómo se maltrataba a los detenidos, que son presos políticos, ¿no? Que ahora ya no cabe ninguna duda. Y todavía algunos siguen presos. Yo por eso, entendiendo por qué nos estamos retrasando un poco, creo que es muy urgente que vayamos a una corte de 21 personas. Pero por muchísimas razones. No puede ser que 5 personas manejen los destinos del país, ¿no? Y más personas. Se está refiriendo usted a la Corte. Se está refiriendo usted a la Corte. Personas de esta calaña que han sido partícipes de todo esto. Sin la Corte mirando para otro lado, todo esto no se podía hacer. Y sin embargo, Doctor Ramos Padilla, yo le quiero agradecer no solamente ayudarnos a pensar en voz alta, sino a ponerle nombre y apellido a este momento tan difícil de la Argentina y poniendo el cuerpo y su compromiso, como siempre. Gracias, hay otro nombre muy importante, no se olvide. Dígalo. Maíquez, que va todavía están las ternas que hizo Maíquez y las porquerías que hacía el Consejo de la Magistratura. Maíquez era el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Así que si usted armaba una terna,
tenía que negociar con Maíquez, ¿no? Pero uno claro, sabe, por eso, uno dice ya negociar y lo dice allá casi con naturalidad. Y después él lo tomaba en el Ejecutivo y de la terna elegía uno. Y son esas ternas por que eso se digo retiraron. que Ramos Padilla se le están haciendo difícil a Rafecas. Pero es para otro ida y vuelta. Gracias, Sí, Ramos sí. Padilla. No, Abrazo. gracias a usted. Ha sido un gusto enorme. Al igual. No te vayas. Estás en Crónica Televisión. 10 minutos. El gobierno extendió tarifas congeladas. Agustín. Al empezar la emergencia sanitaria fue por 180 días. El gobierno decide que hasta el 31 de agosto, por lo menos, las tarifas quedan congeladas.